Amado Padre Celestial, en esta mañana nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias, honra, Señor. Gracias por cada día que ha pasado, gracias por las bendiciones que permanentemente nos entregas en nuestra familia, en la salud, en la iglesia, en nuestras actividades laborales. Cada día la mano preciosa tuya está con nosotros. Señor, mantén nuestra fe absolutamente viva, ese emuná poderoso para ver las cosas que no se ven, para oír las cosas que no se escuchan, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por tu presencia, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días, bendiciones nuevamente con ustedes, gracias por acompañarnos muy temprano en la mañana para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Venimos desarrollando en el transcurso de esta semana el tema enfocado en la oración. Pero enfocado en la oración, ¿desde qué punto? El primer libro de Tesalonicenses en el capítulo 16 y en el verso 18 dice, orad sin cesar, es decir, orar en todo tiempo, en nuestro entrar, en nuestro salir, al levantarnos, al anochecer, durante el desarrollo de nuestras actividades diarias. Oración. La oración, entendámosla como el tiempo que tenemos de comunión, de diálogo, de hablar con el Señor. En nuestro estudio bíblico de iglesia, de casa, venimos desarrollando la importancia de un altar familiar. El altar familiar es aquel lugar en nuestro hogar, con nuestra familia, esposos, hijos o demás, quienes tomamos un tiempo para reunirnos en comunidad y orar juntos. Es fundamental y será tema de una de las siguientes semanas en el que desarrollemos la importancia del altar familiar. Nosotros vemos cómo en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, el Señor habla a Moisés y le indica los pasos a seguir, todas las coordenadas, las dimensiones de la estructura, aún de los materiales a utilizar de parte de Moisés para levantar, para construir, para erigir el tabernáculo. Y en el tabernáculo vemos que cada una de las partes y de los materiales que conforman ese tabernáculo representan e identifican y nos muestran a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de oración, es importante que entendamos que hay oraciones que muchas veces hacemos a diario. Oramos y oramos y oramos, pero mis amados, posiblemente muchas de estas oraciones sencillamente ni siquiera pasen del techo. Apenas quedan allí suspendidas. Y tal vez han pasado meses, días, posiblemente años de estas oraciones, sin que hasta la fecha podamos encontrar una respuesta. El libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el verso 15, tiene este versículo es un versículo extremadamente interesante. Permítame leerlo. El libro de Isaías, en el capítulo 45 y en el verso 15 dice, voy a leerlo en 2 o 3 versiones diferentes, dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel Salvador. En otra versión dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. En otra versión dice, de verdad tú eres un Dios que se oculta, Dios de Israel Salvador. Verdaderamente tú eres un Dios que te encumbres, oh Dios de Israel. Israel dijo, Dios nuestro, tú eres un Dios que te ocultas, Dios salva a Israel. En esta expresión del verso 15 en el capítulo 45 vemos encontramos cómo Dios se oculta, Dios se encubre, Dios se hace invisible, Dios se esconde. Y pareciera ser entonces que nuestras peticiones, que nuestro clamor, que nuestra invocación, pues definitivamente en el aire están suspendidas porque Dios está escondido. ¿Y por qué sucede esto? Hay una respuesta interesante en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el verso 13. Dice la palabra, permítame leer, libro de Jeremías,
capítulo 29, verso 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, para resumir esta pequeña introducción, si estás buscando la presencia del Padre y estás clamando, invocando el nombre que es sobre todo nombre y con una petición en tu corazón, entonces, para que haya una respuesta, dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, nosotros no podemos orar por cosas de egoísmo o de autosuficiencia o inmerecedoras de ellas. La oración efectiva es aquella que sube a la presencia del Padre cuando en nuestro clamor, cuando en nuestra petición, verdaderamente le buscamos con nuestro corazón. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, un corazón de adorador, un corazón que reconoce que sin fe es imposible agradar a Dios, un corazón en el que entendemos que solamente la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios pueden venir a sacarme de ese callejón sin salida. No es una fórmula matemática, decíamos ayer, la oración no es 2 por 2. La oración, en primer lugar, debe tener un tiempo especial de adoración. Vamos a ver hoy 5 modelos bíblicos de oraciones cortas y de oraciones que han sido contestadas de manera oportuna, de manera, vamos a decir, de manera inmediata. Pero es muy importante que tengamos presente que el momento en el cual nos postramos a adorar, a orar, necesitamos en primer lugar tener nuestras palabras de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que escuches un momento este pequeño fondo musical en el que el Señor nos lleva precisamente a este lugar. Alabar. Vamos a alabar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a adorarle. Vamos a reconocer. Dice esta música, esta canción: Dios no rechaza la oración, porque la oración es alimento. Dígalo conmigo: alimento espiritual. Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Nunca la respuesta tardará, nunca la respuesta dejará de llegar. Basta solamente con esperar. Por favor, dígalo: esperar, esperar, esperar. Dios lo va a hacer. Necesitamos esperar el tiempo perfecto de Dios. Cuando tú estás en tu tiempo de adoración y levantas tus manos, es porque estás declarando que ha llegado el tiempo de vencer. Ha llegado el tiempo de victoria, ha llegado el tiempo de alabar, ha llegado el tiempo de avanzar, ha llegado el tiempo oportuno de Dios sobre tu vida. Y cualquiera que sea tu petición de oración, cualquiera que sea hoy tu necesidad de oración, en primer lugar levanta tus manos, toda la gloria al Padre Celestial, toda la honra al Padre Celestial, y verás que al momento de levantar tus manos y reconocer tu necesidad profunda de Dios, entonces Él hará. Dice la palabra que la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Que la batalla que yo hoy estoy enfrentando en mi propia fuerza, en mis propias capacidades, en mi carne, no tiene ningún avance si no esperamos el tiempo perfecto, bueno y agradable de Dios, para que sea Él quien obre y avance al propósito para el cual Él nos ha escogido. Así es que, de manera muy rápida, vamos a ver básicamente algunos modelos de oración, y tal vez uno de los más interesantes, y lo vamos a definir mañana en detalle, es sin lugar a dudas el primer libro de Crónicas en el capítulo 4, primer libro de Crónicas en el capítulo 4 y en el verso 10. Quise empezar con este modelo porque evidentemente la oración de Jabes es una oración muy interesante, mucho se ha escrito sobre este texto, se ha convertido en un bestseller la oración de Jabes. Pero básicamente necesitamos reconocer que aunque sea un bestseller, más que un bestseller es el por qué razón Jabes,
un nombre que solamente aparece en este versículo bíblico de Primera de Corintios capítulo 4, verso 10. No se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque pensamos que así como Josué o Moisés o Isaías o Jacob, que se mencionan en innumerables capítulos y versículos y se menciona en detalle cuánto hicieron, cómo avanzaron, cuánto sufrieron, cuánto lograron. Pareciera ser que tantos capítulos nos dan una biografía muy clara de estos hombres de la fe. Sin embargo, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas 4:10, se menciona en 1 o 2 versículos la vida de un hombre prácticamente desconocido, Jabes. Su nombre indica dolor, sufrimiento. Pero algo muy interesante, repito, lo vamos a ver mañana en detalle, solo quiero mencionarlo. Pero algo muy interesante, Jabes viene de la línea de la tribu de Judá. Si usted va a Génesis 49, no lo voy a hacer ahora, pero si vamos a Génesis 49, vemos que el momento en el que Jacob bendice a sus hijos, las tribus, las 12 tribus de Israel, al mencionar a Judá, resalta a Judá como la línea de la adoración. Y cuando se ordena en el tabernáculo las tribus de Israel, la que va primero, la que va adelante, la que lleva la bandera de victoria es precisamente la tribu de Judá, porque Judá significa adoración. ¿Qué nos indica esto? Que cuando nosotros oramos no es simplemente orar por repetir. Desde niños tal vez nos enseñaron a repetir 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y repetir y repetir y repetir. Y la repetición no tiene sentido cuando la oración no brota del corazón. Recuerden que leímos en Jeremías, cuando me buscas de corazón me hallas, me vas a encontrar. Entonces, la oración tiene como fundamento una comunicación con el Padre Celestial. En Éxodo capítulo 25, en el verso 8, dice Jehová, y entonces me levantarán un lugar, un santuario, un tabernáculo, y yo moraré allí y estaré entre ustedes. Por eso la importancia de que en nuestros hogares tengamos tiempos de oración, esposo, esposa, hijos, familia. Escucho a muchos padres que me dicen cuando estamos en los tiempos de consejería familiar, no entiendo por qué mis hijos están fuera de los caminos del Señor, nacieron en la vida de la iglesia, se apartaron, están en vicios, en drogas, en conflictos, en tantas circunstancias. Mis amados, porque en casa nunca hubo un altar familiar. Esa es la respuesta más importante. Esto no tiene otra solución. Cuando en casa hablamos de la adoración, hablamos del tabernáculo, hablamos del altar familiar, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias, dice la palabra, serán bendecidas porque yo estoy allí en donde me adoran. En ese lugar donde me adoran, ahí está la presencia del Señor. Así es que la oración de Jabes, vamos a tomarla por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10, tal vez muchos de ustedes nunca han leído esta historia, tal vez es la primera vez que la van a leer, gloria a Dios por esto. Dice el texto en primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Qué importante esta frase que tenemos allí. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Por favor, observa esto. En tan solo 2 versos, en muy pocas palabras, Jabes presenta a Dios una petición de varias cosas. Pero inmediatamente encontramos en el verso 10, y de inmediato Dios contestó a esta oración. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes, mis amados hermanos, han pasado tiempo y tiempo y tiempo clamando, intercediendo, ayunando y en oración por una petición? Pero esta historia maravillosa del primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10, nos muestra a Jabes diciendo que su nombre corresponde al dolor, corresponde al sufrimiento, haciendo unas peticiones específicas y determinadas, y dice la palabra que inmediatamente Dios contestó a su petición. Mañana estaremos entonces en detalle resolviendo esta historia maravillosa del libro de Crónicas, porque hoy solamente quiero mencionar algunas, repito, de estas oraciones que han sido de respuesta inmediata,
de respuesta y de agrado al Señor. La segunda oración que quiero que veamos hoy en nuestro modelo es el libro de Mateo en el capítulo 6, versos 9 al 13. En este texto de Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, este es un clásico de los modelos de oración que hemos visto, porque todos le conocemos, muchos lo repetimos y lo repetimos, pero tal vez muchos no entendemos la profundidad precisamente de lo que esta oración nos está enseñando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también, por favor, repítelo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí estás perdonando a aquellos que te ofenden? ¿En verdad sí perdonas a aquellos que te lastiman? ¿En verdad tienes un corazón perdonador para todos aquellos que te han lastimado, calumniado, criticado, ofendido, que han sido piedra de tropiezo aún en tu vida personal, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar? ¿Has tenido realmente ese corazón de perdón? Pues también como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los discípulos hablan con el Señor y le dicen: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos, y Jesús da este modelo de oración. Pero repito, en mi niñez me enseñaron a repetir el Padre Nuestro. Antes de dormir, 3 Padres Nuestros. Al levantarse, 3 Padres Nuestros. Pero no es un asunto de fórmula matemática y de repetición. Es un asunto de entender en el corazón y en el discernimiento de Dios qué estamos orando y por qué el Señor específicamente nos dejó, repito, este modelo de oración. Así es que lo vamos a ver también en el transcurso de esta semana. Definitivamente no va a ser una semana suficiente para el tema que traemos de oración, oraciones contestadas y aún oraciones no contestadas. De 665 oraciones de la Biblia, vamos a ver algunas de ellas. No podemos verlas todas, pero las que quisiéramos resaltar. Número 3. La oración de Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 2, versos 2 al 9, tremenda oración de poder, tremenda oración efectiva, tremenda oración de respuesta. Dice la palabra, permítame un momento por favor para ir a Jonás, vaya conmigo a su Biblia. Y en este texto nosotros vemos: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde lo más profundo, en el reino de los muertos, que llamé para pedir ayuda y escuche a mi clamor. Me echaste en las profundidades, en el corazón de los mares, y las corrientes se arremolinaban sobre mí. Todas tus olas irrompientes barrió sobre mí. Le dije: se me ha desterrado de su vista, sin embargo voy a mirar de nuevo hacia tu templo. Las aguas que envuelven me amenazaron, la profundidad me rodeó, algunas me envolvieron alrededor de mi cabeza. Para las raíces de las montañas me hundí, la tierra debajo de mí me prohibió en siempre, pero tú, Señor Dios mío, traje mi vida a partir de la fosa. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti y a tu santo templo. Los que se aferraron a los ídolos sin valor se alejan del amor de Dios para ellos. Pero yo con gritos de alabanza, por favor dígalo, con gritos de alabanza, sacrificaré a ti lo que ha hecho, voto haré bien. Voy a decir: la salvación viene del Señor. Precioso texto. Esta historia de Jonás en el vientre del gran pez, estando en el callejón sin salida que tanto hemos mencionado, nos muestra cuán efectiva es una oración cuando justamente estás pasando por el momento más crítico de tu vida. Saben, para muchos hombres de Dios, ministros del Evangelio, en sus diferentes ministerios, cuánto ataque, cuánto enemigo, cuánta piedra de tropiezo se levanta día a día. Pero el Señor nos dice que aún en medio de la angustia, aún en medio del momento más adverso, yo estoy con ustedes. Y es allí justamente donde aprendemos a moldear el carácter de Dios sobre nuestra vida. La oración número 4 que quiero que tratemos es la oración de David. Porque en la oración de David, en el Salmo 3, vemos a un David clamando por liberación. Salmo 3. Y allí dice en esta
decisión final de la vida de David, que estaba pasando por esa situación tan crítica en este hermoso texto de los Salmos, libros de la sabiduría, en el que nos habla de un relato de clamor, de un relato de mucha tensión, y dice: Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántas se levantan contra mí? Muchos dicen de mí: Dios no lo va a entregar. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza en alto. Yo llamo al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Me acuesto y al dormir me despierto de nuevo porque el Señor me sostiene. El Salmo 3, léalo por favor. Estaremos desarrollando cada uno de estos textos en detalle en el transcurso de la semana. Porque en estos modelos de oración vemos, en medio de la prueba, de la adversidad, de la crisis, de la angustia, del temor, de la preocupación, del sin salida, vemos que la oración efectiva del justo puede más. Recuerda, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y en Isaías dice: y cuando tú estás clamando a mí, yo ya he oído y estoy enviando la respuesta que tú hoy necesitas. Finalmente, el otro modelo de oración que quiero presentar es la oración de Ana. En la oración de Ana vemos algo extraordinario. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 y 10. Alabanza. Primer libro de Samuel. En el capítulo 2, primer libro de Samuel, en el capítulo 2, vaya conmigo a su Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 al 10. Cuando Ana recibe al niño que ella solicitaba en clamor, en intercesión, ella eleva una oración de alabanza y de gracias, de gratitud al Padre Celestial por permitirle ese privilegio de tener su hijo, por la grandeza como Dios contesta a su clamor y a su petición. Dice en este texto de primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se burla de mis enemigos, por cuanto me alegró en tu salvación. Léelo, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10. Lo estaremos examinando en detalle. Estos son algunos modelos de oración, de los cuales, sin lugar a dudas, tenemos mucho que aprender. Mis amados, este es el tiempo de 40 días en la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Es un privilegio servir al Señor. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda, recordándoles que cada día estaremos en este tiempo de estudio devocional en la palabra. Viendo el tema esta semana, oraciones. Oraciones que han sido contestadas de manera extraordinaria e inmediata ante el Señor, presentadas y con respuestas que tal vez todos nosotros hoy queremos. Recuerda, pero me buscaréis y me hallaréis si me buscas con todo tu corazón, con la pasión y la claridad de que yo, dice el Señor, estoy contigo y atiendo tu petición. Bendiciones, mis hermanos, un buen día.